Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, estamos a principio de la semana y la empezamos siempre con energía. Y además la vamos a empezar hablando de medicina bucal y hoy nos toca un tema que os interesa a muchísima gente y es la respiración nasal, yo creo que la correcta. Y yo cuando pienso en respiración nasal digo, ay, qué bien me viene para mis amigos que roncan, por favor enseñarles a respirar por la nariz, que estoy harta de escucharles roncar como jabalís. Así es que sin más yo creo que lo mejor es que yo siempre cuento con los mejores profesionales y hoy lo digo en plural porque viene muy bien acompañado y es que estoy hablando del doctor y profesor Ambrosio Bermejo Fenoy, que viene acompañado de Ambrosio Bermejo Benito, que por el nombre y los apellidos han de suponer que su hijo, sí, por una parte, Ambrosio Bermejo, catedrático en medicina bucal. Bienvenido. Muchas gracias. Y te acompaña tu hijo, que es Ambrosio Bermejo Benito, no quiero cambiarte el nombre, y eres máster en ortodoncia. Sí. Además, especialista en infantil, ¿no? En niños. Bueno, niños y adultos. Niños y adultos de ortodoncia. Vale, pues nada, vamos a hablar de la respiración nasal, un tema que nos interesa a todos para nuestra vida diaria. Ambrosio. Sí, es una cuestión de salud. Vamos a hablar de salud. Y la salud empieza por la respiración. Te voy a decir, Miriam, ¿sabes cuántos litros de aire pasan por el pulmón todos los días? Debe ser muchos, pero no tengo ni idea. 8.000 litros. ¡Ay, 8.000 litros! Pero tienen que ser 8.000 litros buenos, es decir, aire sano, limpio y además en cantidad adecuada y en calidad adecuada, para que esos litros, tantos litros de aire, lleguen en condiciones al pulmón, tienen que pasar por la nariz. La nariz es el sitio mágico donde se produce una serie de fenómenos que harán que ese aire llegue al pulmón en las mejores condiciones. La nariz y no la boca. La boca sirve para otras cosas. Y para eso la nariz tiene esos pelitos, ¿no? Para filtrar. Ya lo veremos, efectivamente. Fíjate, primero, lo que pasa con la nariz, si tú respiras por la nariz, es que el aire se filtra. Por eso no es bueno, no es del todo bueno depilar esos pelitos. Recórtalos, pero no los depiles porque tienen su función. Todo tiene una función. Y los pelos de la nariz también. Y para ello es, por lo que vamos a explicar una serie de cosas, lo vamos a hacer con una maqueta. ¿Por qué es bueno respirar por la nariz? Pues mira. Pues vamos a las ventajas que nos ofrece la respiración nasal, ¿no? ¿Tienes tu bolígrafo? Sí. Bien, pues vamos a ver esta maqueta, que es como si hubiéramos, es una hemicara, media cara, es como si hubiéramos cortado por la mitad una cabeza. Bueno, pues vamos, aquí la tenemos en pantalla, está muy bien. Mira, esto es la fosa nasal, vamos a ver, es la narina, se llama narina a la entrada a la fosa nasal, es orificio nasal, pues a eso se llama narina. Por aquí entra el aire pasa por la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda, hay un tabique nasal en medio, efectivamente, y después vendrá a la faringe, y de la faringe a la laringe, ¿de acuerdo? Ese es el recorrido. Ese es el recorrido. ¿Por qué es tan importante respirar por la nariz? Pues primero, el aire que respiramos se filtra por los pelitos que acabo de decir que tenemos en la nariz, en la puerta de la nariz, que no es ni más ni menos que la prolongación de la piel hacia el interior, pero solo al principio, porque luego está la mucosa. Y fíjate que en la fosa nasal hay unos elementos que sobresalen que se llaman cornetes. Bueno, pues esos cornetes lo que hacen es frenar el aire y laminarlo. Lo frenan y lo laminan, de manera que el aire se pone en contacto con la mucosa nasal y la mucosa nasal lo calienta. Es una de las propiedades que tiene. Calienta el aire y además lo humedece, lo humidifica antes de que llegue al pulmón. No solamente eso, es que las células de la mucosa nasal tienen unos cilios microscópicos que atrapan las pequeñas partículas que puedan pasar. Y entonces lo limpian también. Pero hay más, fíjate, la mucosa de los senos paranasales, aquí vemos un seno, los senos maxilares, por ejemplo, esa mucosa segrega óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante porque es un vasodilatador. Cuando llegas al pulmón,
el aire está cargado de óxido nítrico. Para dilatar. Claro, para dilatar los vasos y hacer que la circulación sanguínea en el pulmón y en el resto del organismo funcione mejor, se dilaten y por lo tanto los tejidos se nutran mejor y se oxigenen mejor. No solamente eso, sino que es que además en las fosas nasales tenemos pues, cosas fundamentales, como por ejemplo el sentido del olfato, el primer par craneal. Ese sentido del olfato es fundamental. Fíjate, en las fosas nasales limpias, el aire se filtra, se frena, se lamina, se humedece, se calienta antes de llegar al pulmón. Todo eso y en las se fosas eliminan nasales. partículas. El aire se carga de óxido nítrico, que es el vasodilatador, y el sentido del olfato, y tenemos un órgano también en el tabique que se llama órgano vomeronasal, que tiene que ver con las feromonas, para captar feromonas y poder elegir bien, por ejemplo, una pareja. No me digas Tenemos... que eso se debe a mi nariz. Pues entonces sí. tengo muy mala nariz. Además hay una flora bacteriana específica que con la nariz limpita funciona bien y no se deja colonizar por bacterias de otro tipo. Por lo tanto, todo esto se pierde si tú respiras por la boca. Se pierden. Ahora vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿eh? Bien, por lo tanto, ventajas de la respiración nasal. Es fundamental. Hay que respirar por la nariz tanto en la inspiración como en la expiración. Las dos. Tanto para tomar aire como para soltarlo, y debe ser por la nariz, siempre por la nariz. Y además, aunque hagas ejercicio físico, ¿sabes qué te digo? Que el ejercicio físico es importante. Tú corres 100 metros lisos y tienes que terminar los 100 metros lisos sin abrir la boca, respirando por la nariz, para que todas esas funciones beneficiosas para tu organismo se produzcan. Así que, aunque corras, aunque hagas bicicleta, aunque hagas cualquier... Por ejemplo, nadar, no puedes hacerlo, porque si respiras por la nariz, pues entonces hay problemas. Es el único ejercicio físico que no se puede. Que no puedes hacer esto, que tienes que hacerlo de otra manera, muy concreta. Pero el resto de ejercicios físicos, siempre inspirar y expirar por la nariz, ¿de acuerdo? Y aquí he traído pues dos cosas que son bastante importantes. Pues claro, porque si hay que respirar por la nariz, claro, hay que tenerla limpia. Hay que tenerla limpia. Mira, tú la limpias varias veces al día con agua salada. Tú puedes, con un spray de agua salada al 4%, esa es la proporción exacta que tiene el agua del mar. ¿Que lo haces con agua del mar? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, la filtras y la hierves un poco y se acabó. Ya tienes una garrafa de agua de mar donde puedes ir rellenando tu spray y limpiándote la nariz. Pero como mínimo debe sonarte la nariz, es muy importante. Aunque no tengas el spray de agua de mar, suénate bien la nariz varias veces al día, que salgan los moquitos pegajosos, estos que tienen un moco que no nos dejan respirar bien. Y que nos impiden que el aire pase limpio. Y si tienes un poco de atrofia, como vamos a ver ahora, muy interesante la charla, lo que viene a continuación, si tienes atrofia de las fosas nasales porque no la utilizamos, la nariz, el sentido del olfato nos ha salvado la vida durante millones de años. Ha servido para detectar dónde estaban las presas, para alcanzar las presas adecuadas, para oler al enemigo cuando venía, o al oso cavernario cuando entra a buscar su refugio. Nos ha salvado la vida. ¿Qué pasa ahora? Pues que olemos bien poco, y por una serie de razones, entre ellas la respiración bucal, la nariz se atrofia. Si eso sucede, entonces hay que ponerse unos dilatadores intranasales, que yo ahora llevo puestos. Se venden en la farmacia, son muy fáciles para hacer ejercicio, para dormir, roncarás menos, por ejemplo, así que para tus amigos que roncan, esto va muy bien. Voy a comprarme una caja entera. Y ahora, si me permites, vamos a pasar a ver las desventajas de la respiración bucal. Eso es muy importante. No de la nasal, de la bucal. De la bucal. ¿Qué desventajas tiene respirar por la boca? ¿Y por qué no respiramos por la nariz? Pues por las alergias, las amígdalas crecidas, vegetaciones, pólipos, tabique nasal desviado. Vale. Pero nos quedan más desventajas. Sí. Bueno, pues nada, las mayores desventajas es que te pille la respiración bucal, que les pilla a los niños en el crecimiento, ¿no? Ah, claro.
Porque en el crecimiento lo que ocurre es que la lengua debería descansar en el paladar y eso solo puede ocurrir cuando está respirando por la nariz. Entonces, si la lengua descansa en la mandíbula, lo que ocurre es que el maxilar se atrofia. Esto es el maxilar. Se atrofia y la mandíbula nos crece para abajo. Se atrofia significa que se queda estrecho y corto. ¿Vale? En condiciones... Vamos a ver las maquetas a mayor aumento. Sí. Fíjate, aquí, por ejemplo, Mira. se ve muy bien en esa maqueta. Aquí, Muéstralo. esto es la normalidad, ¿vale? Eso es como tendría que ser, ¿no? Sí, es decir, los dientes de arriba tienen que morder por fuera de los de abajo. Como veis aquí hay dos filas de cúspides, en las muelas de arriba, dos filas de cúspides, las cúspides de fuera tienen que morder por fuera y las de dentro tienen que morder entre medias de las dos de abajo. O sea, tienen que morder, las de dentro están mordiendo aquí, y ahí es donde engranan con normalidad. ¿Vale? Si el paladar está estrecho, lo que ocurre es que muerde cúspide contra cúspide y el niño tiene que desplazar hacia un lado o hacia el otro. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que si desplaza hacia un lado, le va a crecer asimétricamente la mandíbula, le va a crecer más de un lado que del otro, y entonces tenemos una asimetría en el crecimiento. Si pasamos una diapositiva hacia adelante, veremos un caso de una niña que está mordiendo hacia un lateral, Y se ve Eso es lo que perfectamente ocurre. en la boca. Exacto, y luego en el crecimiento se mantiene así o empeora incluso. Irá empeorando, ¿no? Exacto. Y eso ya se ve desde muy pequeños, ¿no? Claro, entonces lo que nosotros los ortodoncistas lo que podemos hacer es ensanchamos el paladar antes de que haga todo el recambio de los dientes para que centre la mordida y pueda morder bien y no muerda de forma asimétrica como hemos visto en la niña esta. Entonces, la misión lo único que podemos hacer en el hueso los ortodoncistas es ensanchar el paladar. Y entonces el niño ya empieza a morder de forma simétrica y crece el hueso bien. Entonces nosotros ensanchamos y luego esperamos a que haga el recambio por si necesita una ortodoncia. Pero ahí intervenimos antes de que haga todo el recambio. Es decir, que gracias a la ortodoncia se puede evitar que que en el crecimiento toda la mandíbula crezca de forma simétrica, es muy importante. Estas primeras fases son las más importantes porque ordenar los dientes siempre podemos hacerlo, pero corregir el crecimiento de hueso no. ¿Vale? Entonces hay otro problema cuando el niño está respirando por la boca. No solo es que el paladar se estreche, es que la mandíbula crece para abajo, porque la lengua está abajo. Le está empujando hacia abajo la lengua y le hace que crezca. Claro. Y el maxilar, el hueso de arriba, se queda atrás, ¿vale? Contra eso nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es ensanchar y quizá avanzar un poco el maxilar, ¿vale? Si la mandíbula se va muy para abajo en el crecimiento, si pasamos un poco hacia adelante veremos otro caso específico. Si pasamos ahí. Eso, aquí se ve si sigues para adelante, veremos otra foto de un chico, pasa otra más. Así es como ha acabado después de crecer. Mandíbula hacia abajo y un poquito hacia un lado. Entonces esas mandíbulas que vemos así, vale, esas babillas alargadas, claro, es por el mal crecimiento. Claro. Si sigues para adelante, pasa otra vez, está mordida abierta. La única solución que tiene esto ahora es una cirugía ortognática. Fíjate, va a tener que pasar por una cirugía para poder... Esa es la única solución que tiene. Nosotros podemos ensanchar, pero si le crece la mandíbula para abajo, ahí no podemos hacer nada, o si el maxilar se queda hacia atrás. El típico caso de alguien que ves que tiene una mandíbula grande, una nariz muy grande, una mandíbula muy grande, a veces no es problema de la mandíbula ni de la nariz, es problema del maxilar, que es este hueso de aquí, que está corto. Si me enfocas la maqueta lo verás. La parte de arriba, digamos, sí. El rosa. Si el maxilar está atrofiado, está aquí atrás, entonces da la impresión de que la persona tiene la mandíbula muy grande y la nariz muy grande, y es que el maxilar se ha atrofiado porque la lengua no ha descansado ahí en el crecimiento. Entonces la solución es cirugía ortognática, que para mí es la mejor cirugía estética que existe. ¿Y es dolorosa? ¿Es de recuperación difícil? La recuperación es
pues estás como unos 10, 15 días de baja, porque tienes la cara hinchada, pero realmente es fracturar un hueso, no es nada del otro mundo. Es decir, que no es que es... Parece más de lo que es, ¿no? Exacto. Es recolocar un hueso, que es el maxilar o la mandíbula, se hace una fractura, si la mandíbula ha crecido para abajo, se hace una fractura aquí y se recoloca. Se colocan unas placas. Y sería la única forma de poder luego solucionar eso cuando es adulto. Cuando es adulto. Y Cuando después de hacer esa operación se le pondría una ortodoncia para No, la ortodoncia tiene que ser antes. Previa. Es previa, luego se hace la cirugía y sigue como otros 10, 12 meses con la ortodoncia y luego ya se le quita la ortodoncia. Es decir, que va todo combinado. O sea, la operación medio. ocurre en medio de la ortodoncia. ¿Vale? Cuando ya ha habido una recolocación de los dientes en sí para poder llevarlo a su sitio. Exacto. Entonces, la única vez que el ortodoncista puede actuar sobre el hueso es cuando el niño tiene 6, 7 años. Es decir, que la edad ideal son los 6 o 7 años para que no se nos olvide y que la gente puede pensar que se debe a su mal crecimiento y es por la respiración. Exacto. Fíjate que por la respiración, por la posición de la lengua es muy importante. Si la lengua no descansa en el paladar se estrecha. Se estrecha así y además se atrofia en sentido antero-posterior, o sea, que se queda atrás. Da la impresión de ser gente con nariz grande y mandíbula grande, no, es un maxilar que se ha atrofiado. No es personalidad, Que igual puede decir, no, es que tengo mucha personalidad. No es personalidad, respira usted mal. Por eso es tan importante la respiración. O sea, influye de forma determinante en el desarrollo del hueso. Incluso es gente más ojerosa porque el maxilar se ha atrofiado. Ver los pómulos menos desarrollados, influye en toda la cara. Es decir, que fíjate, esto es todas las desventajas que puede llegar a tener el respirar por la boca, la respiración bucal. Lo vas acarreando desde pequeño y no te das cuenta. Claro, efectivamente. Hoy lo que he aprendido hoy. Es muy importante y por eso el consejo a los padres es muy importante que se fijen bien en sus hijos y que se fijen si durante la noche ellos están respirando con la boca abierta, porque es fácil hacer el diagnóstico. Hay unos ejercicios de respiración cuando el niño no respira por la boca, que es primero tratar de mantenerlo unos minutos con la boca cerrada, ¿vale? Cuando está en casa viendo la tele, y luego cuando ya ves que aguanta un poquito más con la boca cerrada, ponerle un esparadrapo cruzado durante a lo mejor media hora, luego 1 hora, lo vas alargando. Para que él vaya cogiendo el hábito de utilizar la nariz, claro. Exacto, eso en el momento, eso si no hay vegetaciones ni nada que esté obstruyendo la respiración. Bueno, que también hay que ir al especialista, al profesional, que te digan, no tiene ningún problema, claro. Y es importante que hagan ejercicio físico para entrenar la musculatura esta, las narinas, y que luego en reposo pueda respirar tranquilamente por la nariz. Es decir, el diagnóstico es muy importante. Primero, saber que tu hijo está respirando por la boca, mal vamos. Y segundo, saber por qué respira por la boca. Que tiene las vegetaciones grandes, pues habrá que llevarle al otorrino y el otorrino tendrá que operarlas o, en fin, o saber si tiene el tabique desviado, si hay unos pólipos que te lo impiden. ¿Qué está pasando ahí? El diagnóstico es fundamental. Y luego la corrección y la rehabilitación, que para eso hay especialistas también, para que enseñan al niño a respirar por la nariz siempre. Vamos a ver algunas últimas imágenes muy importantes. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la deformación. Este es un caso de Ambrosio. ¿Lo explicas un poquito? Bueno, aquí no, fue un caso que se trató de ortodoncia, pasa a la siguiente. Así es como quedó al final. Bien. Y hemos ensanchado un poquito y hemos conseguido. Esta es así es como venía. Esta es tuya. Fíjate. Este es otro caso. Eso es lo que comúnmente conocemos como boquita de piñón. Caso. Claro, la tiene así. Fíjate que en reposo tiene los labios abiertos porque la mandíbula la ha crecido hacia abajo. Claro, y no puede cerrarlos. Para cerrarlos tiene que forzar. La ha crecido hacia abajo porque en su periodo de crecimiento ha respirado por la boca. Y fíjate, a esto se llaman unos labios incompetentes. Los labios tienen que coaptar. Son labios incompetentes. ¿Y qué pasa? Pues que aparecerán con grietas, con descamaciones, pero hay más cosas. Por ejemplo, la imagen siguiente es muy interesante. Esto es una
Bueno, este es el Esto es caso un concreto, caso. no, es el mismo de la chiquita del otro de la imagen anterior. Es otro paladar estrecho. Es otro paladar estrecho, pero esta es una niña de 10 años que está respirando por la boca. Y fíjate la gingivitis que tiene, es decir, esas encías rojas se deben a que respira por la boca y no respira por la nariz. Se reseca la mucosa y se producen más infecciones en esa encía. Por lo tanto, hay una serie de problemas que se dan, de problemas locales, porque de los problemas generales hablaremos el próximo día. ¿Qué enfermedades se producen cuando tú respiras mal? Y entonces veremos que hay una serie de enfermedades sistémicas, enfermedades generales, que se producen a consecuencia de respirar de forma inadecuada, de que no llegue al pulmón el aire suficiente y en mejores condiciones. Esto lo veremos el próximo día. Y en cuanto al resumen de lo que estamos diciendo, pues va todo de narices. Hoy es un tema de narices y es muy importante respirar por la nariz. Y como resumen, vamos a decir lo siguiente: el aire debe entrar y salir por la nariz. Todos son ventajas que llevan a tener una mejor salud. Y la respiración bucal lleva deformaciones y a enfermedades generales. Hoy Ambrosio nos ha enseñado muy bien cuáles son esas deformaciones importantes que se producen si respiras por la boca. Y yo el próximo día voy a hablar de enfermedades generales como la apnea del sueño, por ejemplo, el ronquido que tú has citado antes. ¿Por qué se produce el ronquido y cómo se puede solucionar ese problema? Bien, entonces vamos a ver a mayor aumento, y ya como resumiendo el tema, pues decir que la maqueta esta que estamos viendo aquí refleja muy bien, esto es una lengua de plastilina que yo pues he modelado para que veamos que el paladar va a tomar una buena forma cuando la lengua se apoye correctamente. ¿Qué pasa si tú respiras por la boca? Que la lengua desciende para dejar paso a ese paladar, y por eso ese paladar se ojiva, se deforma, y los dientes no casan bien, la cara se le deforma, se atrofia el tercio medio de la cara y se hipertrofia el tercio inferior de la cara. Así que es muy importante, por favor, que el niño respire por la nariz. Bien, y luego pues hay una noticia. ¿Tenemos noticia? Sí, tenemos una noticia también interesante. Además de una tesis doctoral de 2018. Exacto, si se va, todavía no se ha leído. Esto es digamos un avance. Un avance, ¿eh? Son materiales calentitos. Este es el trabajo de Carlos Mas Bermejo, también de dentista de la saga. Bermejo, sí. Tenemos ya 5 generaciones de dentistas. Bueno, él utiliza este dispositivo nasal que yo he presentado antes en pacientes con respiración bucal y dolores de cabeza. Fíjate, es una tesis que está dirigida por mí. Y entonces él coge 100 pacientes con dolor de cabeza y respiradores bucales y 100 pacientes normales. Ahí vemos las gráficas a la semana de llevar los dilatadores intranasales y a las 4 semanas. Cómo mejora muchísimo la saturación de oxígeno en sangre y las cefaleas también. De manera que es muy importante respirar por la nariz. No respiren por la boca porque tendremos enfermedades sistémicas de las cuales vamos a hablar el próximo día. Y una cosa muy importante es lo que te voy a decir ahora. Si tienes la boca limpia y la nariz limpia y bien acondicionada, tus besos serán más dulces. Porque es que además, fíjate, si tú no respiras por la nariz y te toca una pareja apasionada y te da un beso en los labios, te puedes asfixiar. Tienes que respirar por la nariz para poder dar un beso en condiciones. Y para poder elegir bien a las parejas. También. Eso, yo me he quedado con eso, y depende del olfato. Por lo tanto, ya sé lo que me está pasando. Sí. Lo que pasa es que hemos atrofiado ciertos aspectos y hoy día, pues,
Durante millones de años la nariz nos ha salvado la vida y nos ha servido para elegir bien una pareja. Fíjate. Pues con eso nos quedamos. Os doy las gracias por venir y os espero en el siguiente programa, que hablaremos de respiración también. Lo seguiremos continuando. Sí, hablaremos de las enfermedades sistémicas que se producen, las enfermedades generales, es decir, sistémicas es enfermedades generales que se pueden producir, pues desde el ronquido, el simple ronquido que no deja dormir a la persona que tienes cerca, hasta un infarto de miocardio también puedes tener cuando esas condiciones se complican un poquito más. Pero todo eso será para el próximo día, no se lo pierdan. Pues nada, el próximo día nos vemos y me voy a publicidad, pero vuelvo enseguida.